ahí donde yo vivo, es donde quieren hacer la toma de la hidroeléctrica, así que agarran todo el trecho del río que nos rodea, que les sirve esta agua para los animales y todo eso. Entonces no puede ser, esto no se puede permitir. Más encima, andan con puras mentiras, así, nada más que mienten. A todos los tienen la firma, yo no sé de dónde la sacan, porque nadie le ha firmado ni un papel, nadie. Todos tienen la firma y en el proyecto todos firmamos. Y eso es mentira, entonces no andan con la frente en alto. No queremos, no nos interesa que nuestros ríos se llenen de represa. Bueno, este es un proyecto que ingresó como declaración de impacto ambiental, por lo tanto no hubo un estudio de impacto ambiental, solo la declaración de la empresa de los impactos que iban a acontecer. Y lo grave de esta situación es que además existen comunidades mapuche en la zona que no fueron consultadas, porque los proyectos que ingresan solo por declaración de impacto ambiental no son sometidos a consultas indígenas, siendo que las comunidades indicaron que serían afectadas directamente, el SEA no estimó que existiera una susceptibilidad de afectación directa. Entonces hoy día estamos ante una situación además muy extraña. Es la segunda vez que el proyecto se ingresa. La vez pasada el titular retiró el proyecto justo el día mismo del proyecto porque había muchos antecedentes que decían que este proyecto iba a ser rechazado. ¿Qué es lo que pasó acá? Que este proyecto se está votando de manera tan acelerada. La gente solo supo el lunes de esta votación. Y además en esta circunstancia en que todos quienes venimos a observar el desarrollo ciudadano de un proyecto nos encontramos con que se ha decidido, no sabemos por quién, cerrar las puertas del proceso de votación a la ciudadanía. Siento que esto debe ser libre para que todos pudiéramos entrar a ver de qué se trata, qué va cada seremi, cómo va a votar, qué va a decir. A nosotros no nos dejaron pasar, simplemente porque, no sé, yo he escuchado que todas las otras audiencias han sido abiertas al público y no entendemos nosotros por qué nos dejaron aquí. Siento que nosotros venimos de Pucón, del campo, donde salimos a las 8 de la mañana, estamos aquí con frío. Imagínense si hubiese estado lloviendo, todos entumidos aquí afuera. No entendemos por qué nos miran como ciudadanos de segunda clase, siendo que somos campesinos. Afectación a los espacios de las comunidades, bueno, y sobre todo yo he escuchado mucho miedo de lo que vaya a pasar con las aguas en el río, porque lo que estaba diciendo recién la gente, es un río donde cada vez hay menos agua y por lo tanto se van a quedar con un escaso y mínimo recurso hídrico para el desarrollo de sus actividades sociales, culturales y económicas. Yo me opongo rotundamente de que no se haga, porque no necesitamos que nos sequen el río y además es poca el agua porque lo más agua que tenemos ahí nosotros es de nieve. Y cuando se acaba la nieve en el verano el río queda casi seco, así que se va a secar bien si ellos la entuban. Y poco sabemos además de lo que va a afectar el proyecto a las comunidades mapuche que allí están, porque no hubo el proceso de diálogo, de información específico a estas comunidades para que el Estado entienda de qué modo este proyecto los va a impactar.